Al principio de mi decisión para irme fue que no estaba teniendo mucha motivación aquí adentro. No, como ya te había explicado antes, no tenía un crew, no tenía muchísima gente así con quien yo me sintiera en confianza para impulsarme. Y me fui porque tengo un espíritu medio aventurero y dije, bueno, quiero ver qué hay más allá, si hay otras cosas. Por ejemplo, yo empecé por Cúcuta. En Cúcuta cuando yo llegué no había tanto breaking. De hecho, cuando yo llegué yo estaba en una plaza, estaba medio desesperada porque no tenía, así que digamos, mucho dinero. Y me vio un muchacho y me dijo, ¿tú no eres de aquí? Yo le dije, no, soy de Venezuela. Me dice, sí, porque es que eres la primera mujer que veo bailando esto. Nada, me fue bien, la verdad lo disfruté mucho. Primero estuve en Cúcuta, después me fui para Cali. Estuve en un par de competencias, ahí mi nivel estaba muy bajo, tenía 2 años apenas bailando. Después de Cali salté para Ecuador y así sucesivamente pasé por toda Latinoamérica. Yo salí de aquí sin dinero. Yo salí de aquí con mi pasaje de aquí hasta Cúcuta y en Cúcuta bailando hice el otro pasaje y el otro pasaje y así sucesivamente. Gracias a Dios, bueno, tengo creo que un talento y más que también el breaking, también bailo otros estilos y eso me hizo que sé hacer shows, dar workshops o unas clasecitas y así fui juntando dinero. Mientras juntaba el dinero, obviamente para comer y para estar y juntar dinero también para seguir mi viaje, pues hasta gané competencias, por ejemplo en Ecuador me gané una competencia, dos competencias y eran premios en dólares, entonces eso los guardaba y después continuaba. También bailé en semáforos desde que salí, bailé en los semáforos cuando ya estaba así medio ruda la cuestión, bailé en semáforos y así fui hasta que llegué. Bueno, en Colombia fue en el país donde más duré. Pasa que yo cuando salí para Colombia, mi pensado era como reunir un pasaje grande e irme para Europa, sin pensar que Latinoamérica esconde los mejores secretos, los mejores secretillos. Viví en Colombia, viví como 1 año y 6 meses y cuando viajé por primera vez a Ecuador, que me di cuenta que la movida era más o menos fácil el viajar con respecto al baile, que el baile me lo dio todo, ahí empecé a bajar, duré como 3 meses en Ecuador, como 1 semana en Perú, como 2 meses y medio en Bolivia. Después me quedé en Argentina, también me quedé 2 años, que fue también donde más duré, en Argentina. Brasil fui después que estaba ya residenciada en Argentina, porque bueno, no sé, tengo un espíritu viajero, vuelvo y repito, y bueno, estar sentada como que no me gusta tanto, me gusta viajar. Y fui para Brasil a experimentar Brasil porque era el único país que me faltaba en Latinoamérica y bueno, como sabemos, lo que es Brasil, Colombia y Venezuela son los mejores en breaking de Latinoamérica y oye, quería ver, ya me había nutrido de Colombia, ya mis bases habían nacido aquí en Venezuela, ya vi cómo era el fogueo y me faltaba Brasil, así que nada, fui a Brasil después de que estaba residenciada en Argentina en el 2016. Mira, creo que el cypher es muy de Brasil. Se disfrutan unos cyphers que tú dices, ¿qué me importa la competencia si perdí en los filtros? El cypher es lo que me nutrió desde la punta del pie hasta el pelo. Es una cosa increíble que tú decías, no me puedo parar de bailar, no puedo parar. Así sea solamente top rope, así sea solamente o sea, era como una cosa increíble, que te movía. En Colombia los fundamentos y las bases las tienen súper claras. O sea, es un fútbol que es una vaina que tú dices, no, que tan bonita, que limpio, qué cosa tan nutritiva. Y en Venezuela tenemos esa agresividad, te mato, no me importa, me caí, me levanto y otra vez mi entrada y tal. Y creo que cada país tiene su enseñanza, pues su cosa que dejar. Yo creo que cada país me dejó algo. Por ejemplo, Bolivia es un país que no está tan desarrollado en breaking, pero más sin embargo hay gente que todavía quiere seguir y a pesar de que ellos no se atreven a salir de su zona, tratan de aprender. Tú llegas y están todos receptivos, enséñame esto, enséñame aquello, así ellos hagan super power, super cosas, tú como no, enséñame eso que tú tienes, que yo no tengo y tal, son súper receptivos. Y eso también te enseña, porque es como el compartir conocimiento, ¿sabes? Que tú puedes que no seas mejor que esa persona en términos de baile, pero también tienes algo para enseñar. ¿Qué crew? Mira, me ayudó la Feminal Crew en Colombia, son de Cali, es un crew de mujeres que me enseñó como que a valorarme como mujer en el breaking, porque estamos en un mundo bastante machista y en el breaking son todos hombres. Imagínate, las mujeres somos contaditas, así que
Bueno, la Feminal Crew en Colombia, NDS de Cúcuta, NDS Crew, de Argentina, FDL Clan, de Brasil, Kila Rocker Crew, que es un crew bastante conocido en Brasil. En Bolivia no hay crews así conformadas. En Perú compartí con la organización del Pura Calle. En Chile, tienes razón, no he mencionado Chile, pero en Chile tampoco compartí así con un crew que digamos, estuve con la organizadora del Bosque City, que tampoco me recuerdo el nombre del crew de ella, pero ella fue la que me ayudó allá, pues que me dio hospedaje, así que medio nos guió en Chile, fue ella. Cuando salí de Venezuela no tenía así un nivel que digamos, mi formación fue aquí, y mi formación como digamos ya al nivel vamos a competir como fue en Colombia, y en Colombia no tuve la oportunidad de ganarme ninguna competencia, pero sí llegué a semifinales, finales, de las cuales me las gocé muchísimo. En Ecuador me gané la segunda o la tercera edición del Mortal Kombat en la categoría Big Air. En Chile llegué a una semifinal, la del Bosque City, si no me equivoco. Me gané el IBE en Brasil, me gané la FDL Clan en Argentina, la Shaolin Battle en Argentina también, y creo que no se me escapa ninguno. Pero creo que bailo como una latinoamericana, porque tengo un poquito de cada cosa. Mi estilo, mira, de verdad que no te sé responder esa pregunta, porque creo que todo depende de la energía, de la vibe que sienta en cada batalla, ¿sabes? Por ejemplo, hubo una batalla en la que toda mi entrada fue prácticamente 3-hit power, y yo no hago eso, pero como me nació la energía, dije, aquí le salió la brasilera que llevo por dentro. Y así, creo que voy investigando mi cuerpo, mi estilo es mi estilo, no sé cómo explicártelo. En la IBE. Mira, yo creo que ese día, yo no te puedo explicar cómo gané, porque yo también me sorprendí. O sea, para mí fue como, ¿qué? ¿Yo? ¿En serio? No te puedo explicar lo que pasó ese día. Ese día éramos... Lo que pasa es que hay un problema en el término de las Big Airs, creo que es en Latinoamérica. Somos bastante miedosas. O sea, hay una competencia de Big Airs y se anotan, son 50 y se anotan 10 porque son las que se atreven. En sentido del IBE, en el IBE había, si no me equivoco, 16 Big Airs, pero escogieron 8 nada más para pasarlas de una vez a la batalla, pues. Entonces fue muy rápido. Eran 8 Big Airs y ya era semifinal de una vez. Y nada, me enfrenté con Rayan, que es una Big Air bastante conocida en Brasil. Y yo creo que ellas se dejaron llevar mucho a ella no la conozco y me da miedo. ¿Qué hace? Porque aparte yo estaba como escoltada por mis amigos, los otros b-boys brasileros, y todos estaban como que, dale, tú puedes, no sé qué, tú vas a ganar y tal. Y yo, no, vale, pero si no he comido, tengo hambre, que voy a estar ganando. Y ese día creo que expresé bastante libertad y hice sentir que estaba ahí, porque todo el mundo, puedo decirlo con bastante firmeza, todo el mundo estaba enamorado ese día de mí, y fue como, ver, chaman, tú y tal, mira cómo bailas. Y yo no sentí que haya hecho así, que digamos, mis mejores trucos, pero mi energía era, aquí estoy, he pasado bastante trabajo para llegar hasta aquí y quiero demostrar. Mi primer sentimiento, porque aparte se me había perdido mi peluche, que disculpe por meter esto, pero yo tengo un peluchito, que está aquí, no se ve, pero está aquí, que era no sé, mi talismán de mi camino, era mi familia. Y justo en Brasil se me pierde mi peluche, como 3 días antes o 4 de ir al IBE, y mi primer sentimiento fue verlo por ti, Pachonchito. Fue mi primer pensamiento, esto es por ti, Pachonchito. Mi segundo sentimiento fue levantar la camiseta de Venezuela y decir, salgan todos, vengan, que si podemos, si yo puedo, ustedes pueden, ¿por qué no? Y bueno, esa emoción de que no me lo podía creer, salí al escenario y me puse a llorar como 3 horas seguidas porque no me lo podía creer, era como todo el esfuerzo valió la pena, tanta práctica, porque, bueno, todos saben que al principio los papás de uno te dicen que eres un vago, que eres un desordenado, que vas a terminar siendo un drogadicto y que no sé qué, que no sé qué más. Y se me vinieron todos esos recuerdos a la mente y fue como, valió la pena, mira dónde voy a llegar. Pues, un pasito más y estoy allá en las grandes ligas, demostrando todo lo que aprendí en cada país, mi mochilita que la fui llenando poco a poco de experiencias. Y nada,
creo que me emocioné bastante. Yo llego a Europa un 4 de agosto, llego el mismo día de la competencia. Creo que, bueno, no quiero hablar mal de ninguna organización porque jamás he organizado ninguna competencia, no me puedo poner los zapatos de nadie porque no sé cómo es organizar una competencia, capaz es muy difícil y la verdad es que, nada, tuvieron unos pequeños errores porque en principio yo no sabía hablar inglés. Cuando yo llego al aeropuerto en Holanda, en Ámsterdam, estaba súper perdida, no hubo nadie que me recibiera. Yo iba con la chica que quedó de segundo lugar en la competencia de Brasil, porque ella también la llevaron. Y ella sabía hablar inglés, fue ella la que me salvó la vida prácticamente, que me dijo, no, mira, aquí hay que tomar un tren hasta Hirling, que era donde era realmente el IBE. Y bueno, fue un tema, yo no tenía mucho dinero encima, porque a mí me avisaron un día antes que iba a viajar a Europa y no tenía nada reunido, para mí ya eso no iba a pasar. Bueno, fue todo un proceso, llegamos a donde era la competencia, dejamos nuestras maletas en el hotel, todavía no sabían dónde íbamos a quedar nosotros porque no estábamos en una lista, porque no sé qué pasaba con la organización del IBE de Brasil con el IBE de Holanda, la verdad es que no había comunicación, no sé qué era lo que pasaba, pero hasta que por fin encontré a Tyrone, que es el organizador de la IBE, de allá, bueno, la mundial, y me reconoció porque cuando yo gané la IBE en Brasil, él bajó y me abrazó y me dijo, wow, tu energía, no sé qué, y cuando llega allá él me reconoce. Me dice, ay, tú eres de Venezuela, que no sé qué más y tal, y entonces él hablaba un poquito español y le expliqué un poco cómo había sido, y me dijo, no, disculpe y tal, no sé qué, y bueno, él me recibió ya mejor pues. La competencia la disfruté muchísimo porque todo lo que había en videos, por primera vez lo veía ahí, fue como, para mí todo es llorar, y me puse a llorar, y fue como, perro, qué increíble, este flow, o sea, mira este b-boy que lo veía en un video, mira aquel que no lo puedo creer, aquel me está invitando en un cypher, me está haciendo así, qué fino, esa sensación me la gocé muchísimo. Con respecto a la competencia de Biggers, vuelvo y caigo en el mismo tema de que las Biggers nos tienen medio zapateadas. Esto se tiene que acabar definitivamente porque así no podemos. Las Biggers eran 86 Biggers. Hicieron cypher para hacer la clasificatoria. Eran 6 cyphers porque eran demasiadas Biggers en un lugarcito así. Cada cypher, imagínense, yo chiquita y en cada cypher yo tenía que bailar recortadito porque si no me pegaba con las demás chicas. Y habían 3 jurados nada más, entonces no tenía mucho sentido que habían 6 cyphers y solamente 3 jurados. Porque 3 cyphers se quedaban sin jurados. O sea, si yo bailaba en un cypher que no tenía jurado, a mí no me veían bailar nunca. Cosa que a mí no me importó porque yo iba a bailar. O sea, yo me iba era a drenar y a vivir mi sueño, ¿sabes? Por más que pasara o no pasara, ya yo estaba ahí. Y así fue. Definitivamente me bailé la vida en los cypher, que compartí cypher con AT, que me saludó, me dio la mano así, me dijo, campanita, wow, tú y tal. Y yo le bajé el sombrero así porque son gente que tiene experiencia y que te digan, wow, tú, es algo muy lindo. Así que, nada, escogieron solamente 4 Biggers de 86 Biggers, que es ilógico, ni en vivo se hacen eso, o sea, no lo hacen. Así que, nada, esa fue la competencia, escogieron 4 Biggers que son reconocidas en Europa, una chica de Bélgica, otra de China, de Japón, no me acuerdo. Y nada, bueno, hicieron su competencia y tal, y fino. Después fueron 4 días los de esa competencia, o 3. Y a partir de ahí comenzó mi camino solita, porque yo pedí mi pasaje que me lo dejaran un poquito más largo para poder disfrutar un poco de Europa, pues. Y como había dicho antes, no tenía dinero. Así que iba a ponerme los guantes de boxeo y entrarme ahí a golpecitos con Europa. Cosa que realmente no fue ni imposible ni difícil. Pero bueno, pasaron una cierta cantidad de cositas ahí que me trancaron el camino, pero disfruté mi cuestión. Estuve en Holanda, estuve en Bélgica. Francia me gustó más, porque tiene más movida en el baile. O sea, allá descubrí un movimiento experimental con el b-boying, que es una broma increíble, es algo mágico que tú dices, wow, eso me sirve, eso me funciona, eso me hace buscarme más y encontrarme en muchas cosas más. Y por eso me gustó bastante. Esto fue en Francia, aunque sea mi país favorito de estos 3 países. Me sucedió que, bueno, a la semana de yo haber llegado a Europa, yo me moví para Francia con B-Boy Stuart, B-Boy H2, que estaban por allá también.
Y nada, teníamos que solucionar el tema del dinero. Nuestra manera de solucionar los temas del dinero era haciendo street show. Nos fuimos para una ciudad que se llama Lyon, en Francia, que es bastante movida con el tema del dinero, pues uno puede hacer street show tranquilamente. Y fuimos a hacer street show, estábamos todos felices, estábamos haciendo street show, sí, fino, teníamos hambre, fuimos a comer y dijimos, bueno, vamos a dejar los bolsos en el carro y a conocer un poquito la ciudad, pues porque nos íbamos a quedar un solo día ahí en Lyon. Dejamos los bolsos en el carro, fuimos y cuando volvimos, el carro estaba abierto y se habían llevado todas las cosas. A la única persona, suertuda que soy, que se le pierde todo, fue a mí. Porque H2 no había llevado su pasaporte para ese viaje cortito, Stuart lo tenía metido en el bolsillo de su chaqueta y los otros 3 chicos eran de allá Europa. Entonces yo tenía todas mis cosas ahí y lo perdí todo. Me dejaron solamente con la ropa que tenía puesta, que estaba de hecho sucia, porque había hecho street show todo el día con ella. Y nada, fue bastante duro, bastante impactante porque perdí dinero que no era mío. Perdí mi dinero que me había esforzado todo el día por bailarlo, ¿sabes? Tenía hambre porque ya era la hora de la cena, fueron como muchos sentimientos encontrados y sí, perdí todos mis papeles, todos mis papeles, todas mis cosas. También creo que, o en parte capaz, fue porque yo no creé muchas conexiones aquí adentro, ¿sabes? Yo estaba muy niña cuando entré en el breaking, yo tengo 22 años, entré a los 15 y estaba muy niña. Y obviamente cuando yo entré, los que estaban son ahorita la generación antigua, pues, y en ese momento también era la gente más grande. Entonces no creé lazos como que, digamos, lazos de convivencia que tú digas, 7 años después digo, auxilio, que estoy pasando por este problema y que me ayuden más. Sin embargo, nada, por ejemplo en Bolivia yo me estaba muriendo de un ataque por la altura y un b-boy que no me conocía le escribí por Facebook y me buscó, me curó y de paso me pagó un hotel. O sea, sin yo conocerlo, ese día lo conocí. No sé si es que en Venezuela no tenemos esas costumbres o yo no sé, la verdad es que no puedo hablar mal de algo que no conocí a profundidad aquí, ¿entiendes? Pero no ningún apoyo en ningún momento. Después del tiempo, cuando me imagino que empezaron a escuchar que ganaba competencias o que ya estaba escalando más cosas, la gente me empezaba a mandar mensajitos, pero chamos que estaban comenzando a bailar o gente que estaba empezando con chama, te admiro y tal, no sé qué fino, sigue adelante y tal, no sé qué, pero más de ahí no pasó nada. Vuelvo y te repito, no sé si ha sido un mal manejo mío de no contactarme con gente que me pudiese ayudar o simplemente no he tocado con esa suerte, pues también que mi viaje ha sido bastante esporádico y como que estoy un ratito aquí, un ratico allá y como que voy muy como un saltamonticos y capaz que no he encontrado con las personas correctas para ese apoyo, pues. Ok, un mensaje. Tengo muchos mensajes que dar. En principio creo que me quiero dirigir y en lo que estoy enfocada últimamente es en las beggars, en las mujeres. Creo que tenemos que dejar de ser tan dependientes de los b-boys porque eso nos hace un poquito débiles. ¿Qué pasa? Nosotros estamos pendientes de ir a entrenar porque los b-boys van a entrenar, porque no sé qué con los b-boys, porque soy novia de un b-boy, porque me gusta un b-boy, en fin. Nosotras podemos hacer mucho. Una cosa que a mí me quedó grabada y que me va a quedar grabada para siempre fue que Yumi un día me dijo en Chile, que ella fue jurada en la competencia del bosque y tuve la oportunidad de compartir con ella, me dijo, yo soy mujer, pero en el breaking me tengo que comportar como un hombre, porque siempre nos quieren tener ahí pisadas, abajo. Tú no te puedes parar de mano porque tus brazos son flaquitos, porque tu cadera es flexible y no puedes hacer high flare, porque pobrecita tú, porque el trasero te pesa y no lo puedes subir en flare. O sea, como que siempre nos andan metiendo el que podemos menos. Y mi mensaje es que claro que sí podemos hacer eso y mucho más. Con respecto a toda la comunidad, es que si tenemos un sentimiento, si queremos seguir un sueño, si de verdad amamos lo que estamos haciendo, que nada te detenga. Nada, ni las circunstancias, ni una caída, ni nada, que nada te detenga. Sigue por tus sueños, sigue por tus cosas, porque creo que el único que tiene el poder de decir que no puede o que sí puede, eres tú mismo, pues.
y los b-boys en Venezuela, y creo que en la mayor parte de Latinoamérica no somos muy apoyados por nadie, porque para todo el mundo somos vagos. Lo que no saben es que uno se esfuerza en no fumar, en no beber alcohol, en tratar de hacer ejercicio para poder levantarte, no sé qué, en dormir bien, no sé qué más, en cuidar el cuerpo, que más bien tenemos una vida bastante complicada, porque para tener todo lo que uno hace, uno tiene que enfrentarse a un entrenamiento rudo, que no se dejen apabullar y que sepan que lo que hacen es profesional, pues. Si lo van a hacer con amor, todo se puede. ¿Qué pienso hacer a partir de ahora? Seguir, después que vi, como quien dice, que fui para Europa, creo que siento que puedo hacer más con lo que hago y quiero hacer más. Quiero tratar de hacer más, sobre todo en el término de construir personas, pues, buenos conocimientos, unificar gente, porque no, ahorita el breaking se convirtió mucho en un negocio y la gente baila por dinero. Tú vas por Europa y los niñitos, las mamás están diciéndole baila, 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 porque ganan dinero. En cambio aquí te están diciendo no bailes un coño porque vas a ser un vago. Y me gustaría seguir y hacer lo que más pueda, pues lograr lo que más pueda en términos de no solamente en ganar competencias, sino no hay nada más lindo que para hacer unas tablas de un teatro, y todo ese tipo de cosas. Así que creo que mi meta ahorita es eso, seguir evolucionando y poder llegar a convertirme en una mejor bailarina cada día.